¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva tertulia magallánica en su séptima temporada, siempre desde la Perla del Estrecho, con don Esteban Tafra, don Mario Derpich, y hoy día con dos invitados, grandes profesionales, don Dante Virisuil Rada, conocidísimo arquitecto de la región con grandes obras y parte de una importante familia de la ciudad. Y un joven arquitecto, que además de arquitecto, tiene la gracia de ser un muralista. Estos murales que vemos que adornan la costanera son obra de él. No los rayados que inundan la ciudad. No eres grafitero. No. Estamos hablando de gente seria, pues. Perdón. Los invitados nuestros son gente seria. Dante, no te dije, Fernando, que yo de repente le pongo la nota jocosa a este programa. No tengo otro aporte que ese, molestar y poner la parte jocosa. Fernando Padilla nos acompaña también hoy día en esta tertulia magallánica. Y entremos al área chica al tiro, pues. Don Dante, nacido en Punta Arenas, por supuesto. Sí, magallánico toda la vida. De todo mi lomo. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos pocos, somos 7 hermanos. 7 hermanos. Sí. ¿Tú eres el mayor? El mayor de los hombres. Tengo mi hermana mayor y una hermana menor. Y en el medio somos 5 hombres. Yo el mayor de ellos, sí. Fuimos compañeros de Carlos Virisuil. Oye, bueno, la familia Virisuil siempre pues con la farmacia. Exacto, bueno, la farmacia, la de mi padre, la relojería de mi abuelo, digamos, fundada en 1903. ¿Tú igual en Boris? Donde está la Chocolata, ahí había una relojería que era de mi abuelo. Y al lado estaba la farmacia de mi padre. ¿Y la relojería hasta qué tiempo estuvo vigente? Muchos años. Pero 90 más o menos. Sí, claro, porque yo me acuerdo, yo que soy joven, poco antes, me acuerdo haber entrado cuando era relojería y después pasó Después siguió Romualdo, un hermano de mi padre, siguió con la relojería. Y Carlos también tuvo un tiempo. Y Carlos también, uno de mis hermanos, sí, siguió con joyería. Y don Dante Virisuil Romualdi. Me acuerdo mi padre. Desde muy pequeño la publicidad cuando era candidato a regidor. Sí, bueno, eso fue una de sus características, pero en realidad él es más conocido por la actividad que tenía en su farmacia. Claro. Él preparaba jarabe, hacía remedios, la gente iba para allá, en realidad él atendía igual que un médico. Y entregaba, hacía recetas propias, medicamentos prácticamente, igual vendía medicamentos, pero él preparaba los jarabes, preparaba los frascos blancos ahí, donde las pócimas. Uno iba donde don Dante y le decía: don Dante, tengo problema. Esto, sí, me acuerdo. Y don Dante te escuchaba atentamente, espera un poquitito, iba para atrás. Tómese esta. La calvicie no. Claro, o preparaba un jarabe o algún remedio o una pomada especial, digamos. Él también fabricaba pomadas para el cuerpo, para distintas dolencias. Sí. Y profesor también. Profesor además de química del Liceo San José, donde yo estudié. Y además fue hasta mi profesor en los últimos años, claro, de química. Y te vamos a preguntar cómo te fue en ese ramo. Más o menos. ¿Y de San José siempre? ¿Desde primero básico? Desde el primero básico hasta el último año en el San José. José. Humanidad en esa. Sí. No solamente yo, sino que todos mis hermanos. ¿Qué año egresaste tú, Dante? El 67. 67. Y de ahí a cursar estudios universitarios. Claro. Estudié en la Católica Valparaíso inicialmente y terminé en la Católica Valparaíso, la Escuela de los Locos, y tan loco que terminé en la Católica de Santiago. Me titulé en la Católica de Santiago. ¿Por qué Dante? ¿Por qué terminé? La verdad, las cosas que en la Universidad Católica de Valparaíso en esa época era de muy pocos alumnos. Nosotros en total de la escuela éramos 120 alumnos. Y yo llegué al 5º año de universidad y era el único alumno de 5º año. Entonces me metían con grupos de niveles inferiores y hacer ayudantía, etcétera. Y yo quería seguir terminando mi carrera. Y en ese intertanto me aburrió, dije, me voy a la Católica de Santiago. Y llegué allá a la Católica de Santiago con mis títulos, o sea, mis certificados, y me recibieron de inmediato. Te convalidaron. Inmediatamente. ¿Tan locos los profes como decían? No tanto. Hay mucha... Tirábamos los relojes al mar, hacíamos algunas bodas a la luna. Pero claro. Porque yo siempre lo he escuchado, de toda mi vida la historia de los relojes. ¿Cómo fue eso? Hacíamos bodas
hacíamos bodas distintas en que todos nos vestíamos de blanco, por ejemplo, de repente, íbamos al mar, hacíamos poesía, hacíamos distintos actos poéticos en la ciudad. Generalmente, no solamente en la playa, sino que también lo hacíamos, por ejemplo, arriba de un tren, en las micros, en Ritoque, que es la famosa ciudad libre de Ritoque, que fue una ciudad que quería formar la escuela para que fueran los arquitectos y vivieran allá en conjunto, como una especie de sociedad un poquito particular, digamos, en que todo se transformaba en estudio, investigación, etcétera. Una teoría entretenida, digamos, pero no iba con mi carácter. Todavía quedan varias construcciones. Sí, hoy día hay varias construcciones en Ritoque que son de arquitectos, claro, de hijos de los arquitectos también, claro. La ciudad abierta. Y eso, Dante, era igual, porque yo creo que a muchos le tiene que haber llamado la atención este tremendo colador. O sea, partieron cuántos y quedaste único. ¿Era porque era un colador, o eran porque eran demasiados locos? O sea, la verdad las cosas es que yo no tuve mucha facilidad para estudiar en la Católica de Valparaíso. De hecho, nunca repetí un taller, por ejemplo. Salí muy rápido. Mis proyectos eran muy fáciles para mí, digamos. Y llegué al 5.º año y era el único alumno. Partimos 75 el primer año. No quiere decir que los demás se fueron, quedaron en cursos inferiores, otros al primer año, como pasan todas las escuelas de arquitectura, dicen, no, esta cosa no es para mí, me voy. ¿Te fijas? Trasnochada con los talleres, claro, con las maquetas. Trasnochada de 3-4 días a veces. Pero bueno, esa fue mi vida. Y de ahí, Dante, de Santiago y después al retorné a Punta Arenas, sí, y me dediqué exclusivamente al trabajo profesional propio, digamos. Sí, o sea, claro. En realidad llegué después del 11 de septiembre, golpe militar, etcétera. No había trabajo, estaba todo muy parado en esa época. Me encontré con mi amigo Danilo Fernández, que también estudió en el San José. Él era un curso más arriba, y bueno, él también estaba sin trabajo, así que bueno, ¿qué hacemos? Juntémonos, hagamos algo. Y ahí partió nuestra oficina profesional, Fernández Berizwil, arquitectos asociados. Estuvimos juntos 30 años hasta que él falleció. Yo creo que no había una oficina de arquitectura o sea, una sociedad de arquitectura por tantos años, por lo menos en Punta Arenas. Y bueno, y después me dediqué por mi cuenta solo. Seguí con la oficina. Venía a la Universidad de Chile, sí. Él era de Chile, yo era de la Católica, así que no estábamos siempre peleando. ¿Cuál fue su primera obra? Sí, lógico, si en el fondo nos juntamos con Danilo porque le pidieron a él hacer el gimnasio del Liceo de Niña, con unas estructuras que en ese tiempo Cormac las había desarmado del barrio industrial o no sé dónde. Entonces están esas estructuras botadas ahí y nos dijeron, ¿y ustedes son capaces de hacer un gimnasio con esto? Bueno, veamos. Y ahí partió nuestra sociedad. ¿Todavía está el mismo gimnasio? El mismo gimnasio que está hoy día levantado ahí. Fue buena obra. Es un galpón en realidad. No, arquitectónicamente no tiene mucho. Claro. Fernando Padilla Arrau, magallánico. Sí, totalmente magallánico. ¿Qué año naciste? Tú eres muy joven. 79. 79. Sí, tengo 43. 43. ¿Estudiaste dónde? Estudié en varios colegios. Estudié la de 25. La de 25 que... en la Portugal. Ya la Escuela Portugal, sí. Perfecto. Después en Tierra del Fuego, porque mi viejo en ese tiempo trabajaba en la empresa nacional del petróleo. Ya. Así que tuve la experiencia de vivir ahí 2 años. ¿En Igual, Sombrero? No, en Cuyen. En Cuyen, mira. Igual fue especial vivir ahí. ¿En qué edad fue esa más o menos? 10 años, 10, 9 años. Cuando había escuela todavía en Cuyen. Claro, cuando había escuela, pero lo recuerdo todo. Y después en el liceo, en el Don Bosco, que me echaron por desordenado, y terminé en el liceo de hombres. A Luis Alberto Barrera. Luis Alberto Barrera. Después de ahí me fui a estudiar a Temuco. La verdad es que no tenía muy buena base, era muy desordenado. Mis viejos tampoco me orientaron a estudiar alguna carrera. De hecho, mi viejo quería que fuera carabineros, imagínate. ¿Estaría con alguna dificultad hoy día? Claro, porque su papá era carabinero, pero no tenía nada que ver conmigo. Yo dibujaba, siempre dibujaba. ¿Tu pasión fue el dibujo? Fue el dibujo. Y de repente, acostado, me doy cuenta de que
qué era lo que podía hacer. Y revisando revistas, aparte que igual me gustaba la decoración, me gustaba arreglar la casa, hacer cambios, pintar la pieza, que correr el macetero, el sillón. Entonces siempre hacía modificaciones. Pero yo no sabía lo que era la arquitectura. Hasta que una vez encontré una revista y ahí habían varias descripciones que me llamaban la atención y yo dije, oye, esto es lo mío. Así que, bueno, como no tenía tan buena base, postulé a una universidad más o menos cercana, porque en ese tiempo acá no había universidad en Magallanes. Así que estudié en la Universidad Autónoma de Chile, una universidad privada, que en ese tiempo te entrevistaban y te decían si tenías la vocación para poder entrar. Y bueno, yo entré al tiro. Me costó todo lo que fue matemática, pero taller me iba muy bien en toda la parte plástica. Así que ahí, bueno, me desarrollé, sí, en Temuco. Y retorné a Punta Arenas el 2010, gracias al muralismo, al tema de la pintura. Con eso me pude pagar mi carrera. ¿Cuándo surge esto del muralismo? Fue como una anécdota, la verdad, porque la verdad es que mi viejo no daba ni un peso por mí. Entonces lo que pasó fue que viniendo de vacaciones después de estudiar, porque tú sabes, Dante, que los estudios igual eran pesados, entonces uno venía para la casa, quería descansar, entonces a mi viejo eso le extrañaba. Y me dijo, oye, ¿pero qué haces acostado, flojo de miércoles? Y ¿cómo no piensas en algo, en hacer algo? Y yo estaba estudiando, pero para él eso no era nada, porque él no entendía lo que era la arquitectura. Andas dibujando monito, me dijo, ¿qué andas puro dibujando con una croquera? No entendía nada. Hasta los días de hoy yo creo que no entiende nada. ¿Cómo estudiaste arquitectura para pintar murales? Claro, entonces el asunto de que yo me sublevé una vez cuando mi viejo me dijo eso y dije, ¿cómo que no soy nada? Llegué, pesqué mi croquera y en esa esquina donde está el mural de la Costanera, entre José Menéndez y Colón, vivía un amigo que era pololo de mi hermana. Y le dije si me podía prestar unos tarros de pintura para poder hacer lo que es, disculpa, la clínica del doctor Ballester, del doctor Valdenegro. Ahí nos conocimos con don Hernán. Y el asunto que pasó de que este amigo me pasó estos tarros de pintura y empecé a pintar. Estaba sublevado y dije, ¿cómo que no soy nada? Y entonces empecé a sacar mis dibujos que tenía en la croquera. Yo tenía en mi mente Valparaíso, la perspectiva, las calles. Me gustaba mucho. Y aparece el primer mural. Y ese primer mural salió al tiro en portada en el diario el 2004. Yo estaba estudiando. Y el caballero don Hernán se entusiasmó y dijo, oye, ¿por qué no hacemos esta otra cara? Y la cosa es que después de ahí, para mí fue súper bueno porque de ahí pude llegar a Temuco a entusiasmar a compañeros y empezamos a pintar murales en Temuco y a pagarnos nuestras carreras. Pintaba hoteles, restaurantes y con eso pude sostenerme en el tiempo y eso me abrió las puertas a volver a Punta Arenas porque tenía una obra ya. Tenía esto, después me llamaban por teléfono para que viniera a hacer cosas acá y en ese tiempo era concejal Emilio Bocasi. Tengo que reconocerlo porque la verdad es que ni siquiera me conocía y una vez me encuentra pintando en la esquina y yo tirado en el suelo, todavía estudiando, y él me dice que él le gustaba mucho el trabajo que yo hacía y me dijo si le gustaría que me viniera a Punta Arenas. Y yo le dije que eso es lo que más quiero, volver a Punta Arenas. Entonces cuando terminé mi carrera se dio la oportunidad y me vine a trabajar acá a Punta Arenas. Entonces desde esa época, del 2010 hasta ahora, trabajo acá entregando asesoría a la municipalidad, trabajando en todo lo que son espacios públicos y también como arquitecto independiente, siempre en la temática del espacio público. Y el mural, después continué con el tema de los murales, encontré algunos chicos que igual les gustaba este tema, entonces seguimos trabajando como aportando en reconocer a través del mural la historia también de Punta Arenas, que me llamaba mucho la atención. Y Fernando, para que la gente lo tenga claro, ¿dónde están los murales? ¿En la clínica del doctor de Valdenegro? ¿Todos los que hay hacia el Hotel Diego de Almagro? Sí, esta es la tercera vez que se interviene, del 2004, hoy día estamos en 2022, y bueno, ya antes me entraba el buzo así, ya es diferente, me cuesta un poco subir más a los andamios. Claro. Pero desde esa época hemos hecho varios murales, con diferentes tipos de artistas, muy buenos.
hemos postulado a fondos de cultura y con eso hemos estado desarrollando en diferentes puntos de la ciudad este tipo de intervención, pero ya hace como 4 años, ya 5 años que no hago ningún mural, o sea, ahora es como el retorno, pero yo no sé si voy a continuar en esto, pero la verdad es que tenía ganas de mantener esto porque la gente decía, ¿por qué no se continúa trabajando? ¿Por qué no lo mantiene? Está muy desteñido. Don Hernán siempre el veterinario siempre me decía, oye Fernando, sabes que ya estoy aburrido, ya viene mucha gente a sacar fotos acá, preguntan por mí, me confunden, porque él también aparece en la pintura. Sí, pues, está ahí entonces le piden autógrafo y dice, entonces de repente dice, ¿sabes qué? De repente me dan ganas de borrarla. Yo le dije, no, don Hernán no lo borre, postulemos algún proyecto. Y no resultaba, hasta que se dio la oportunidad a través del gobierno regional, una invitación a conservar este mural. Así que igual contento de poder seguir aportando a la ciudad con este tipo de intervención que al final la gracia que tiene es que es noble, es sencilla, no requiere de gran inversión, pero el impacto es importante. Y se mantiene 18 años, toda la gente conoce el mural, tú lo ves en internet y un montón de extranjeros sacándoles fotos, o sea, es parte de la memoria colectiva de este tipo de intervención. Veo que hay un arquitecto joven ahí, la Valentina Cárdenas, la vi ayer. Sí, ¿cierto? Valentina se incorporó ahora en el equipo. Ella es hija de un compañero de curso nuestro que está chocho con su hija, güey, y siempre nos manda fotos al WhatsApp, mira. ¿Y es colega igual, arquitecto? Sí, también es arquitecto. Oye, Fernando, fíjate que un detalle, los grafiteros hay de distintos tipos, ¿cierto? Algunos que andan rayando y otros que tienen una idea de repente que puede ser una idea política, que ponen una frase, pero me da la impresión de que hay como códigos dentro de esto, de tal forma que no veo que los grafiteros rayen los murales. Sí, pasa algo extraño ahí que de repente me hago esas preguntas y porque uno dice, yo una vez escuché a un grafitero que ellos rayaban las cosas feas, ¿ya? Y eso incluye edificios, y hay de repente edificios que son bonitos, pero ellos lo entienden como algo feo. Pero este mural y los murales que hemos hecho nunca han sido rayados. Pero te lo digo. Entonces, yo creo que tiene que ver como con un respeto del código, puede ser, y porque también a ellos les interpreta, porque en el fondo este tipo de intervención que hacemos es un tipo de arte que es más universal, que lo puede ser interpretado por cualquier persona. Y pasa que de repente los grafitis son muy abstractos, puede haber un grafiti muy bueno o medianamente bueno, pero entre ellos se van peleando, digamos, el soporte, el muro, y van pintando sobre estos mismos murales, y es porque de repente no encuentran quizás la interpretación que los pueda hacer sentir bien, o de repente las mismas personas no les gusta, entonces van ganando como cancha, por decirlo de alguna manera. Pero acá no pasa eso, porque es un mural de todos. Es como un arte, no sé si decirlo así, pero es como un arte popular, que es para todos, para gente adulta, para niños, para jóvenes, para todo tipo de personas. De hecho, como anécdota, que no lo quiero dejar pasar, cuando recién empezamos a borrar el mural, aparecieron unos niños de 10, 12 años, y me dijeron, pero ¿cómo están borrando este mural? Decía, crecieron con este mural, pues si tiene 18 años. Y me decía, tranquilo, si lo estamos restaurando, si vamos a hacer algo mejor, que cada vez se va mejorando. Y ahí los niños, entonces ahí te das cuenta que, imagínate, ha traspasado las diferentes generaciones, entonces, y luego igual encuentro de que no es menor, pues ahí, igual me gustó que se le haya dado la importancia de poder restaurarlo y de poder mantenerlo. Oye, punto al gobierno regional. Sí. Un punto al gobierno regional que haya dado los recursos para poder mantener, restaurar estos murales que en realidad, como dice Fernando, tú siempre ves a un turista sacándole fotos, porque están fantásticas, sobre todo la del doctor
que es la primera que uno ve viniendo desde allá. Y que te confunde si es el doctor. Claro, Al principio, cuando uno dobla ahí en el auto, es como ver a don Hernán. Sí, saliendo. Ya, ahora ya te diste cuenta que está pintado, pero muchas veces... La primera vista, el golpe de primera vista. Sí, la gente le pide sacarse foto a él con el mural. Claro que donde aparece el doctor ahí está, es otra época porque ahora está más han pasado algunos años. Igual como todos, pero igual entretenido como... Dante, ahora que Mario y Fernando dicen que estos elementos, estas intervenciones son de las más fotografiadas, se dice que esta es una de las ciudades más fotografiadas de Chile por los turistas. Normalmente en Santiago, en otras partes, hay algunos lugares que evidentemente llaman la atención de todo el mundo. Pero aquí la gente cuando recorre el centro de la ciudad, o Calle Roca, Lautaro Navarro, O'Higgins, el pasaje Körner, se sacan muchas fotos porque nuestro patrimonio arquitectónico es muy rico. ¿Es tan así, Dante? Porque uno siempre escuchó, mire, no existía el canal de Panamá, los buques pasaban por acá, la materialidad venía de Europa, los maestros, y es cierto, o sea, tengo que reconocer que a mí el arte no me conmueve mucho. Y cuando uno se para, no sé, en el Palacio Sarah Brown o en el museo que tenemos, uno dice, vaya, esto parece que es cierto, la misma municipalidad. Desde el punto de vista del arquitecto Dante, ¿nosotros tenemos una ciudad muy rica en aquello? Sí, por supuesto. O sea, lo que más importante da en el patrimonio aquí de la región es el hecho de que se haya construido la arquitectura que tenemos hoy. Estamos en el fin del mundo, o sea, y tenemos copia de edificios que se encuentran en Europa. Entonces, ¿cómo llegó acá eso? ¿Te fijas? La inmigración que vino llegando del tiempo desde que no existía el canal de Panamá y posteriormente también, fue enriqueciendo esta ciudad. Y esta ciudad justamente se creció y se desarrolló así. La ciudad de Punta Arenas es una biblioteca para los arquitectos, porque tienes todos los estilos. Tiene los estilos de épocas muy marcados. ¿Saben la arquitectura que se hizo a comienzos del siglo XIX, o sea, a fin del siglo XIX, el siglo XX, desde el principio, todo? La arquitectura en madera, la arquitectura chilota, la mezcla de ambos, la arquitectura suiza que llegó aquí también a través de los chalets. O sea, hay una mezcla increíble de arquitecturas aquí en Punta Arenas. Te digo, esto es una biblioteca, o sea, para cualquier estudiante de arquitectura, aquí está viendo, oye, pero ¿cómo este edificio? Este es un edificio neoclásico, está acá, y este otro edificio modernista. ¿Qué hace un edificio modernista en Punta Arenas? De una arquitectura que se creó en Europa, ¿no es cierto?, en el periodo de guerra, y está acá, y aquí tenemos 300 y tantos modelos de esa arquitectura que no los encuentra en ninguna otra parte de Chile. O si los encontraste algún tiempo, ya no existe porque los terremotos te los echaron abajo, o la picota del avance, ¿no es cierto?, los echó abajo, y aquí lo encuentras. Y lo mismo que tú dices, la arquitectura que tenemos en pleno casco histórico, que es la más importante, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que una casa de madera tampoco no sea importante, al contrario, encuentras casitas pioneras, ¿no es cierto?, que tienen más de 130 años y están exactamente iguales que cuando se construyeron. Perdón, donde tú tienes una serie de libros y creo que hay una secuencia de libros que precisamente rescatas, tú nos ayudas, la evolución, los distintos tipos de construcción, o te especializaste en identificar de un mismo tipo de construcción varios modelos? Mira, no, mis libros, bueno, yo he hecho ya 5 libros, pero han sido, por ejemplo, arquitectura en madera. Y me especialicé en investigué en recorrer la ciudad completa durante varios años, cuáles eran los edificios de madera más antiguos. Y en base a eso hice una catalogización distinta de las tipologías en madera. Y por eso está esa especialidad, digamos. Pero también está los edificios modernistas, que es otra variante, ¿no es cierto?, distinta. Y están también todos los edificios que se construyeron en albañilería. ¿Un edificio modernista? Del periodo modernista. Pero una casa que, mire, en la esquina tanto... Mira, lo más fácil, aquí el modernismo en Magallanes llegó con la arquitectura barco de vapor, que se llamaba, Steamline. Que esa arquitectura tipo buque que tú ves que tienen los ojos de buey, que son redondos, la de Colón con Chiloé. Y esa arquitectura, ¿por qué llegó a Punta Arenas? Porque resulta que aquí teníamos solamente los vapores que llegaban, conocíamos los barcos, y la arquitectura modernista es la que copió lo que era moderno en esa época. ¿Qué era lo moderno?
los aviones, los barcos, los trenes, los automóviles. Entonces los arquitectos copiaron los parachoques de los automóviles y los pusieron en la casa. Copiaron los grandes aleros, ¿no es cierto?, que se ven, que son de los aviones. Y fueron copiando elementos, los buques, con la típica ventana claraboya. Tú ves que de repente en los techos hay, o en la parte de los edificios, están estas tuberías como que fueran balcones de los barcos. ¿Te fijas? Entonces, esa arquitectura entró muy fuerte aquí en Punta Arenas a raíz de dos arquitectos, ¿no es cierto?, que llegaron aquí a Punta Arenas modernistas y copiaron esa arquitectura y a la gente le gustó porque eso era lo moderno. Y si tú te ibas a construir una casa que era de maderita, qué sé yo, no, yo quiero una casa moderna. Y la casa moderna era esa. Entonces, eso era un periodo de años que fue entre el 30 y el 45, y hasta el 50 también. En ese periodo se construyeron una infinidad de esas casas. ¿Quiénes fueron los arquitectos que llegaron? Arsic y Boric, dos arquitectos, uno más ingeniero que el otro, que se dedicaron a eso. Bueno, eran prácticamente los únicos arquitectos que habían también, así que... ¿Y ellos tienen la categoría de inmigrantes? Sí, claro, no, ellos llegaron como inmigrantes, sí, claro, es lógico. También hicieron edificios también en la Argentina ellos, no solamente, o sea, en la Patagonia. Dante, ¿se podría decir que el edificio Sarah Brown es el más fotografiado de Magallanes? Yo creo que el edificio Sarah Brown es el ícono de la arquitectura del Magallanes, por lo menos de ese periodo, por supuesto. Yo creo que hay miles de fotografías que se han sacado allí, ¿te fijas? ¿Es el que tú tienes un libro específicamente de...? Tengo un libro exclusivamente sobre... ¿Con Mateo Martínez? Con Mateo Martínez. Él escribió toda la parte histórica y yo hice la parte arquitectónica, analizamos toda la parte de pinturas que hay, esculturas interiores, mobiliario, que es riquísimo. No he visto turista que no esté ahí. Sí, así es. Sí, bueno, digámosle, perdón, parece que vamos a un corte, pero nos estamos refiriendo a el Hotel José Nogueira, hasta la esquina que la gente lo conoce como, la pérgola, como la taberna, y lo que viene abajo que es el Club de la Unión. Esa es la esquina, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Sí, está declarado monumento nacional. O sea, eso no se toca. No se toca. Cualquier cosa que quieres hacer tienes que pedir permiso al Consejo de Monumentos Nacionales. Vamos a ir a una pausa y retornamos a la tertulia magallánica. Volvemos a la tertulia magallánica en su séptima temporada, desde la Perla del Estrecho. No, lo que te quería comentar, lo interesante del edificio que estaban comentando, este patio de luz, esta pérgola que tiene, donde incluso hay uvas. Uvas, sí, pues, sí, parrón. O sea, esa interpretación de patio de invierno y orientada también donde le llega mucho sol, donde se puede habitar en época de invierno, lo encuentro genial y que se mantenga. Entonces, esa arquitectura igual pudo interpretar y adaptarse también a la... Es que justamente ese es el valor que tienen estos edificios, es decir, porque tú puedes copiar un edificio por internet y lo fabricas y lo pones ahí, pum. Pero no, aquí el arquitecto, en ese caso, ¿no es cierto?, Numa Mayer, que hizo el edificio, diseñó, te ha traído una idea de Europa, lógico, puede ser la arquitectura que se hacía en Europa, pero lo adaptó a las condiciones de clima que hay en Punta Arenas. ¿Cómo está orientado? ¿No es cierto? Está orientado, como dices tú, al poniente. O sea, al poniente nosotros tenemos el mejor asoleamiento y el mejor sol, la mejor luz. Entonces, lógico que las ventanas de una casa estén siempre, ojalá, al norte o al poniente, no al sur, porque no le va a pegar nunca el sol. O sea, no es que se llegó y se copió y se puso allí, sino que hay un trabajo de arquitectura en buscar la mejor solución para que el confort interior sea excelente. Ese es un captador de sol, ¿no es cierto? Es como el edificio bioclimático hoy día, que se hace justamente de esa forma para que se capte la energía. Y si ustedes se fijaban, bueno, originalmente el nivel de la pérgola quedaba al nivel de la vereda que hay hoy día. Y ahí se levantó el piso, porque eso era un jardín de invierno, que las personas de adentro bajaban qué sé yo, 1 metro con una escalerita y tenían ahí un jardín y tomaban el sol en la tarde. Pero a su vez recogía temperatura durante el día, cuando pegaba el sol,
En la tarde se iban adentro, tú cerrabas las puertas, las persianas, qué sé yo, y se acumulaba la temperatura interior. O sea, era un trabajo de bioclimático que hoy día se ¿Esto trabaja. que se conoce como la taberna siempre estuvo, fue desde el inicio? No, eso era, la taberna era una parte muy reducida, Claro. era donde estaba la sala de caldera, habían unas bodegas, digamos, donde se guardaba el carbón, etcétera, y bueno, después se habilitó una parte como la taberna. La original, digamos. Exactamente, que la hizo Descubieres, Sí, Carlos don Descubieres. Carlos. Él fue el que habilitó porque él era socio del Club de la Unión y dijo, bueno, aquí podemos tener un negocio que nos dé unas lucas para subsistir. Y él hizo eso. Y después el resto era un subterráneo en la cual estaba lleno de tierra y no tenía más de 1 metro de aire, digamos, entre el nivel de piso y la tierra. ¿Y qué pasó ahí? Se excavó, se sacó toda la tierra y lo que ven hoy día ustedes, las piedras que ustedes ven a la orilla, esos eran los cimientos, son los cimientos, digamos. Y donde empieza el ladrillo hacia arriba, de ahí empezaba el sobrecimiento. O sea, ahí se excavó 1,30 m más o menos, o 1,40 m, y se hizo esta taberna. Para ganar altura. Para ganar altura, sí. ¿Qué año se hace la taberna original, la que hizo don Carlos Descubieres? Esa tiene que haber sido por ahí por el... 80, pues. No, porque 70, nosotros íbamos- 70, 72, por ahí. No me acuerdo haber ido, cabro. 69 o 70, por ahí. La primera parte. Fue la parte original, po. Sí, la del galeón, la que representa que incluso un tenía galeón. acceso por el interior de la casa. No. Tenía acceso a una escalera por el interior. Eso después se sacó. Dante, ahora que nombraron a don Carlos Descubieres y tú eres relativamente joven, ¿qué arquitecto? Gracias. Estoy pensando en Magallanes antiguo. ¿Qué arquitecto te llamó la atención cuando llegaste acá, la obra que había hecho o marcó algún camino? Mira, varios. Yo cuando llegué a Punta Arenas habían 12 arquitectos inscritos en el Colegio de Arquitectos. 12. ¿Hoy cuántos hay? Hoy día, que no sé, de 160 por ahí. Sí, por ahí. Ya. Bien. Y de esos 12... De esos 12 arquitectos, bueno, había arquitectos conocidos, digamos, como Carlos Descubieres, ¿no es cierto? Don Enrique Avillo, Álvaro Zavala, y Alfredo Ribarra. Don Alfredo. Claro. No, había un grupo de arquitectos. Pedro Kovacic. No, Pedro Pedro es es contemporáneo. contemporáneo conmigo, sí. Él estudió también en Valparaíso. Sí. Se va a enojar Pedro cuando vea el programa. Claro. Sí, él estudió en la Chile en Valparaíso, yo estaba en la Católica de Valparaíso. En el mismo periodo. Dante, y en algún momento fuera de cámara hablaban de estos edificios Banco del Estado, Banco Londres, ¿me equivoco? Sí. Algo así. Tarapacá y Londres. Tarapacá y Londres, que a pesar de todo lo que ha ocurrido con el crecimiento de la ciudad, los propietarios del Banco del Estado no me llama tanto la atención por ser un organismo del Estado que yo creo que debería estar más preocupado de esto. Pero en el Banco Londres, que después tuvo otro nombre y finalmente fue el Santander hasta que se vendió. O'Higgins, Santiago. O'Higgins, Santiago, sí. Siempre respetaron la arquitectura y cuando tuvieron que poner su imagen corporativa, además lo hicieron con mucha delicadeza en algo que yo creo que siempre existió. Y cuando miro el edificio de Lautaro Navarro con Roca, que es muy bonito, donde un amigo tiene una casa de cambio de agencia de viaje, Ah, sí. está intervenido con un letrero. ¿Qué te pasa, Dante, cuando ves eso? No, me da cosa, o sea... Está al lado tú, además, tu oficina está sí, ahí mi al lado. oficina está al lado. Mira, lo que pasa es que existen varias restricciones dentro del casco histórico, ¿no es cierto?, para hacer una serie de cosas, pero porque el plan regulador así lo determina. Hay un área, ¿no es cierto?, restringida en que hay que pedir permiso y los que son monumentos nacionales al Consejo de Monumentos Nacionales, pero lamentablemente todas estas áreas que se han incluido en el centro de la ciudad en el plan regulador no tienen un reglamento, entonces quedan a criterio del funcionario. Entonces, si tú llevas un letrero, te gustó, a lo mejor lo apruebas, no sé. Pero me ha pasado eso, porque ese tipo de letreros no debiera
ponerse. No hay una reglamentación que diga, por ejemplo, que el letrero tiene que tener ciertas características para que no tape los vanos de las ventanas, que sea con una iluminación relativamente suave y no con colores... Hay reglamentación, pero sí solamente técnica. Claro, una reglamentación técnica no existe. Y eso es lo que el plan regulador que se hizo el último, que ahora se volverá a modificar, ¿no es cierto?, tiene una serie de ventajas que se incorporaron en su momento, pero los reglamentos no se hicieron nunca. Entonces, cuando tú tienes que arreglar una fachada en el centro de la ciudad, tienes que pedir permiso al Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de Vivienda tiene un departamento que se dedica a esto y hoy día, por supuesto, hay más profesionales, más dedicados. Yo creo que más respeto hoy día que hace 10 años atrás, de todas maneras. Pero pasa eso, que no existe un reglamento en el cual el arquitecto, yo por ejemplo, si me piden, oiga, a ver, arrégleme esta fachada. Bueno, a ver, esta fachada, bueno, la voy a pintar roja o la voy a pintar verde. ¿Podré pintarla verde? ¿Podré pintarla roja? No hay un reglamento que te diga, señores, usted tiene que mantener los colores, tiene que mantener las texturas. Y lo digo, Dante, porque, bueno, partimos conversando del rico patrimonio arquitectónico que tenemos. Y Dante lo ha enriquecido con todo este tema de las distintas escuelas de arquitectónica, ¿no es cierto?, que se manifiestan en la ciudad. Y así como lo pusimos lindo, como que hoy día se afea. Y Dante... Deben haber muchos casos, pero yo recuerdo todos los días de mi vida el haber estado en Brujas, en Bélgica, sí, en el casco histórico, donde tú entras ahí y te vas, yo no me manejo, pero me parece que uno llega al medioevo. Hay restaurantes, está McDonald's y todo, pero sus letreros lo tienen que hacer a la usanza del tiempo de la ciudad. ¿Qué significa? Un género colgando escrito con la letra de quien es de la época, claro, y que dice Coca-Cola o McDonald's. Sí. Y es muy bonito, el cableado está subterráneo. Entonces, Dante, tantos años que esta ciudad, porque esta ciudad es linda desde siempre, no te enojes. ¿Cómo ustedes nos han puesto el grito en el cielo de decir, pero mira este edificio, ¿por qué permitimos que esté así? Mira, justamente... ¿Por qué no se puede, Dante, decir, sabes que esto se terminó? Por último, ¿por qué uno cuando va a Bariloche o cuando va al Calafate está definido que la cosa es, me corriges, Dante, lata y madera, sí, y se terminó? Bueno, hay reglamentos, pues, hay reglamentos para la distintas áreas. Tú sabes que el plan regulador te va determinando distintas zonas, ¿no es cierto? Y en cada zona te determina el uso de suelo, las alturas de edificación, etcétera. Bueno, junto con eso, ¿no es cierto?, tiene que haber normativa, especialmente en lo que es patrimonio, y nosotros no la tenemos. Creo y así espero que con el nuevo plan regulador esto se incluya o se haga como un contrato independiente a otros consultores para que desarrollen el área. Pero el tema es que hoy día queda mucho a criterio del propietario. Si el propietario tiene buen gusto, quiere mantener su edificio, ese edificio se va a mantener. Pero si el propietario dice, oye, no, me gusta esta fachada muy antigua, la voy a picar, te aseguro que a lo mejor la puede picar y se lo aceptan. Porque no existe un reglamento. Nadie le puede decir que no. Claro, una ordenanza local. No, claro. Sí, pero perdón, pero ¿puede existir una ordenanza local? Sí, bueno, estaba en Punta Arenas. Existe en muchas ciudades. Sí. Hace mucho tiempo se ha conversado sobre ese tema, sobre la ordenanza local. Yo creo que, bueno, de repente se le da prioridad a otras cosas, pero bueno, esperamos que este nuevo plan regulador pueda incluir esto. Pero sin embargo, yo creo que a pesar de todo, igual tenemos una ciudad que la gente ha sabido respetar. Tú te das cuenta que vas a otras ciudades y se echa abajo el edificio. Hoy día tú ves obras antiguas y se trata de reciclar, de mantener, incluso de conservar tal cual. Entonces tú ves mucho eso también, ves intervenciones de arquitectos jóvenes que también... Están en esa onda muy positiva, digamos. Hay que reconocer el World Coffee del Banco Santander, respetaron la esquina, rajatablas, es verdad. De surco. Yo siento que se respeta bastante comparado con otras ciudades. Sí, hoy día hay muchísimo más respeto, diría yo. Y justamente, mira, quien me incentivó a mí a escribir libros, ¿sabes quién fue? ¿Quién va a ser? Don Mateo. Mateo Martínez. ¿Por qué? Porque él vio un par de trabajos, un par de exposiciones que yo una vez hice en algunas charlas, etcétera. Me dijo, no, esto tienes que publicarlo, ármate un libro, porque la gente tiene que conocerlo en la medida que la gente conozca lo que tiene y lo que vale, lo va a cuidar. Y de hecho es así. O sea,
Mucha gente me dice, oiga, tengo una casa de madera, ahora le voy a poner ventanas de aluminio afuera, porque son, oiga, póngale ventanas de PVC, a lo mejor que parezcan de madera, pero se va a ver mejor que una ventana de aluminio. ¿Ah? A un edificio moderno que le pongan una ventana de aluminio está bien. Pero te digo, en la medida que la gente conoce lo que tiene, lo valora. Y hay mucha gente que tiene unas maravillas de casa y no las valora. No sabe que esa casa perteneció a fulano de tal, ¿no es cierto? Y que es importante rescatarla, no solamente por el caso de él que tenga una mejor casa, sino porque hay que aportar a la ciudad. ¿Y qué podemos aportar nosotros a la ciudad? Es que nuestras propiedades, ¿no es cierto?, de alguna forma ganen un espacio a los turistas. Los turistas van a ver, uy, esta casa perteneció a fulanito, que fue gobernador. Oye, tú vas a Europa, ves en todas partes esos letreritos, está aquí, estuvo tal, fulano, y de repente son hasta inventados, a lo mejor uno no sabe. El tipo nació nomás ahí y después construyó en la casa. Un saludo cariñoso, don Mateo. Sí, pues que nos acompañó. Muy cariñoso, don Mateo, que nos acompañó acá en la tertulia magallánica, y Dante hace, digamos, la mención. Sí, con el mayor cariño. Y con esta mención vamos a ir a una pequeña cápsula y volvemos aquí a la Perla del Estrecho. Volvemos a la tertulia magallánica. Recordarles siempre, amigos, que estamos en Facebook, Tertulia Magallánica, y en YouTube con las 6 temporadas anteriores. Ya estamos pasando los 100 programas de Tertulia Magallánica. Y volvemos aquí a la mesa. Fernando quería hacer un alcance. No, yo lo que quería comentar de que algunas veces la gente entiende como el patrimonio arquitectónico solamente como la fachada o la arquitectura como más importante, pero acá en Punta Arenas es súper privilegiado en lo que son sus barrios. Existen diferentes tipos de barrios que tienen un carácter patrimonial por sí solo, no tan solo por su arquitectura o la autoconstrucción, sino por su gente. Y así sucede como por ejemplo en Río de la Mano, que es un valle escondido dentro de la ciudad, que nadie conoce, que cuando tú apareces te empiezas a sorprender cómo ese barrio empezó a desarrollarse a partir de las tomas y empezó a urbanizarse, y tú ves desde arriba, este barrio es un Valparaíso escondido dentro de Punta Arenas. Y así también está, no sé, pues, el barrio La Pingüino, el barrio Prat, y así el barrio Prat hay que tener cuidado. Hay un montón de barrios que mantienen el barrio croata, que mantienen una tipología de arquitectura. El barrio 18 El barrio 18. Perdón, de hecho, en alguna temporada hablamos de algunos barrios. Tuvimos un invitado que tuvo la ocurrencia de hablar de que en mi barrio nos juntábamos eso, y es impresionante cómo la gente enganchó con ese programa y dijo, ustedes deberían rescatar este tema de la cantidad de barrios con identidad propia. Sí, San Miguel es un barrio también muy... San Miguel, el Cerro de la Cruz, y que tiene una tipología de arquitectura que también es clara. ¿Sí? Identificable. Entonces, me imagino, cuando uno mira Colón, con España hacia arriba, todas las casas son como medias
de un estilo tienen un tipo de techo, por ejemplo en San con Miguel, madera afuera. Claro, y acá está el tema de la quinta fachada, que nosotros también no le hemos sacado tanto provecho, pero está, o sea, lo que es el techo, que la cubierta. La quinta fachada. Porque acá en Punta Arenas, por ejemplo, tú vas al norte, la gente le da lo mismo las fachadas, pero acá, o sea, que el techo aquí se ven los techos. Sí, pues, y antiguamente tienen colorido, tiene cerro, como la ciudad se construyó en cerros, ¿no es cierto? Las pendientes, Independencia, tú bajas hacia la 18, etcétera, ves los techos. Sí. Pero tú en Santiago no ves los techos. No, toda la razón. Claro, y acá, claro, y tú lo puedes ver estando parado y estando en una zona alta. Claro. Pero lo interesante de todo es que esto también va cambiando, va mutando, porque tú bien debes saber que los techos en una época eran de colores azules y rojos, que tenía que ver por la pintura de los mismos barcos, que era la pintura que había. Hoy día ya no son rojos y azules, son de diferentes colores. Verdes, negros. Porque bueno, el tiempo ha pasado y porque existe el material para poder intervenir y la gente pinta sus casas. Y antiguamente pintaba más sus casas la gente. O sea, de hecho, el 18 de septiembre era una tradición. Punta Arenas es una de las zonas, Magallanes en general, es una de las zonas donde más se pinta. Porque hay distintos tipos de revestimientos. Te lo dice un ferretero. Vamos a discutir eso. Hay distintos tipos de revestimientos, pero la pintura en Magallanes es uno de los lugares donde más se vende pintura. Bueno, eso yo creo que es una tradición europea, donde vino mucha generación europea aquí en el nacimiento de la ciudad y durante muchos años. En Europa todo se pinta igual. Y uno dice, bueno, aquí en Magallanes tampoco la pintura de techo es tan necesaria como en otras partes donde están pegados a la orilla del mar y son aire salino. Punta Arenas no tiene aire salino, a pesar de que estamos en la orilla de los techos, pero el viento barre hacia Tierra del Fuego. Y sin embargo, tú te vas arriba al cerro, ¿no es cierto? Y ves todos los techos pintados, son muy pocos los que están oxidados. No se puede comparar con otras ciudades del norte que te subes arriba. Son todos grises, son todos grises o todos oxidados. Claro. ¿Te fijas? Pero yo creo que esos son valores que de repente son importantes, y que el magallánico no se da cuenta. Porque, por ejemplo, si todos aportáramos embelleciendo nuestras casas de forma muy sencilla, de repente pintando un marco de puerta, la ventana, nosotros estamos contribuyendo al espacio público, a la belleza de la ciudad. Exacto. Y eso es lo que le encanta al turista, cuando el turista no viene solamente al centro, el que anda mochileando, el que quiere recorrer Punta Arenas, se mete a los barrios, se mete de repente al boliche antiguo. Esas son las cosas que le encanta, porque en Europa está lleno de arquitectura de la que vemos acá, pero la arquitectura que tú ves en el barrio no se ve. Entonces esas cosas de repente... El próximo libro es Los techos de Magallanes. Hay algunos las puertas de Irlanda, que en Irlanda hay distintos formato de puerta y con un colorido muy distinto. Claro, pero tú ves en Europa, por ejemplo en Italia, que te pintan los postigos y las ventanas de determinados colores. Y todos los pueblos tienen unas ventanas verdes, los otros pueblos al lado tienen las ventanas rojas, otros tienen las ventanas blancas, y tú identificas los pueblos por los colores. En algunos pueblos de Croacia. Croacia igual. Exactamente lo mismo. Todo blanco, pero las ventanas verdes, claro. Sí. Pero ahí está la mezcla europea y la mezcla chilote igual, porque Chilote también tiene un color específico en su casa, entonces eso también se ve acá, esa mezcla muy rica. Y yo creo que la idea de esto es que en un futuro se puedan hacer estas rutas patrimoniales que salgan, digamos, del centro y empiezan a recorrer los barrios, que yo creo que nos haría bastante bien y la gente se sentiría comprometida también con la ciudad. Exactamente. Dante, Fernando, hace un rato atrás, Dante tocaba el tema del plan regulador, que normalmente a quienes no nos manejamos en este tema nos está chocando como algo que se contrapone al desarrollo de la ciudad. Y hace un tiempo atrás tuve en mis manos lo que voy a mostrar ahora a esa cámara, creo, ¿puedo hacer en esa? Algo que me ha llamado profundamente la atención, porque este proyecto fue presentado el año 2014, prácticamente 10 años atrás, y forma parte de un espacio de la ciudad que es tremendamente, no voy a decir importante, grande en cuanto a superficie. Cada año es más feo y hay una proposición de hacer algo por privado para que quede bonito, con cosas que le hacen falta a la ciudad, y por el famoso plan regulador no se puede sacar adelante y ese local sigue siendo feo como muchos otros. Si me permiten, quiero mostrar esta esa cámara. No, a esa parece que me están enfocando.
a esta, perdón. Entiendo. Y ahí ustedes pueden ver la superficie que ocupa el club hípico respecto de una parte de la ciudad. 24 hectáreas. 24 hectáreas, que pareciera ser que cuando uno pasa por Bulnes es un frente nomás que uno no puede dimensionar ni el fondo ni el ancho como realmente es, pero ahí se ve. Y la proposición de los privados que son propietarios de eso es decir, oiga, permítanos hacer este proyecto que tiene una serie de características que dicen relación con habitaciones, espacios culturales, turismo, esparcimiento, una pequeña arena o anfiteatro para desarrollar eventos culturales, y tengo entendido que en algún momento hasta estuvieron dispuestos a entregar una parte al municipio. Y por distintos motivos, pero donde siempre el tema fundamental que conocemos en la opinión pública es el famoso plan regulador. Y yo lo quiero llevar a lo mismo que pasaba con Fuerte Bulnes, años y años deteriorándose, y habían privados que querían hacer algo y años y años que no sé quién se oponía, hasta que cambió este tema y los privados entraron e hicieron una cosa Dante que es maravillosa. Yo he estado en algunos lugares, no me acuerdo qué denominación tienen estos museos. Museo de sitio. Museos de sitio espectaculares. Cuando entré a Fuerte Bulnes dije, no, esto es hay que aplaudir de pie a quienes hicieron esto. Tanto es así que la concesión el mismo gobierno la pasó para más años, dado la inversión y cómo quedó. Dante, Fernando, ¿qué pasa con el club hípico, por Dios? Con el plan regulador. Bueno, ese proyecto justamente nació para poder de alguna forma modificar el plan regulador. Cuando se hizo el último plan regulador que hoy día está vigente, hubo mucha discusión con respecto a nivel de ciudad, ¿no es cierto? En el sentido de que eso es un pulmón verde, que eso hay que dejarlo, que no hay que tocarlo, por más que sea privado, hay que dejarlo siempre así como está. Y como toda esta discusión entorpeció el proceso del plan regulador que se venía desarrollando, y necesitábamos urgente tener un plan regulador porque la ciudad estaba quedando ahí de lado. Entonces se dijo, ya, dejemos el tema del plan regulador en lo que refiere al club hípico de lado y sigamos con el resto. Y así sigo el resto. Sin embargo, eso quedó congelado. Y dentro de ese congelamiento se indica que tú ahí no puedes construir 1 metro cuadrado más por el coeficiente de constructividad que tiene el terreno. ¿Ah? No puedes construir, eso está muy restringido, y con lo que ya está construido es suficiente. O sea, en el fondo lo dejaron congelado. Pero antes, ¿qué está construido ahí? Bueno, las edificaciones antiguas que tenía... el proyecto considera dejarlas. Claro, exactamente. Y entonces un grupo de profesionales, yo participé en parte en ese proyecto, se presentó este proyecto justamente para poder revertir eso, que den más libertad, digamos, de poder poner vivienda, turismo, esparcimiento, una arena, etcétera. El proyecto es muy interesante porque crea una calle, ¿no es cierto?, turística, justamente para recoger a los turistas que vienen en los cruceros en todas partes. ¿Dónde van los turistas? Que a la Zona Franca, que a Fuerte Bulnes, que al Cerro Mirador. Oye, ¿y por qué no pueden ir a un lugar donde van a tener bancos, van a tener lindos restaurantes, van a tener todo tipo de cosas de ventas de souvenir, etcétera, para los turistas, donde pueden llegar cómodamente los buses, tengan espacio para bajarse, Ese proyecto incluía incluso canchas de patinaje para invierno, grandes parques, se mantiene la elipse del parque y se transforma en un circuito muy bonito. Se mantiene también una zona para que esté la parte hípica en lo que se refiere a escuela, ¿no? Para que corran los caballos, pero como equitación, digamos, una escuela de equitación. Se mantienen los edificios, se reconstruyen patrimonialmente. El proyecto es muy amplio. Se trabaja a una escala también adecuada. Sí, y la verdad es que abarca todo ese sector, se abre a la ciudad, porque ya está encerrado. Disculpa, Dante, ¿sí? Pero hay un tema muy importante que tiene que ver, hablaron de Fuerte Bulnes, y usted dijo el gobierno, ¿cierto? Este terreno del club hípico, ¿cómo llega a ser club hípico? La sociedad rural, ¿cierto? Si usted va al inicio, esta fue una donación, y esa donación dice tales cosas. Entonces acá hay un tema que, independiente que el proyecto sea lindo, que sea útil, que tenga todas las características,
yo creo que el espíritu de la donación, ¿cierto? Hay que mantenerlo, porque si yo doné este terreno para este efecto, claro, bueno, hoy día los privados Mario, se hicieron dueños de eso, señor Tafra. Trátame de Esteban nomás. No, es que las cosas hay que decirlas. Por eso está congelado. Los privados se hicieron dueños de esto a través de un remate, ¿cierto?, de contribuciones y no se alcanzó a parar en Santiago. Sí, pero una cosa, ¿cierto? Mario, que había un senador de... pero la donación dice que territorio de colonización era Magallanes. Bueno, por lo tanto, todos los terrenos que habían en la región, ¿no es cierto?, se entregaban a título gratuito, en principio, a las personas. Decía, señor, usted está a ¿cuántos kilómetros de la ciudad? 20, mire, usted tiene que construir un cerco, tiene que construirse una casa, tiene que tener animales, y cuando usted tiene sembrado, puede solicitar su título definitivo. Y así daban, porque era terreno de colonización. Sí, bueno. Se entregaban los terrenos. José Noguera tuvo 2 millones de hectáreas. Por eso te digo yo, se entregaban los terrenos. Y así se entregaron también al Club Hípico. Y al Club Hípico está está escrito eso en la... ¿Sabes tú quién le entregó el título definitivo al Club Hípico? ¿Ah? Carlos Bories, cuando era gobernador. Y se lo entregó, ¿por qué? Porque ellos habían construido el cerco que le pedían, habían hecho la elipse, habían construido el edificio con las escalinatas para que vean las carreras de caballo, habían cumplido plenamente con el valor que le había asignado el gobernador. Si ustedes cumplen con esta inversión, el terreno es suyo. Así lo hicieron, y eso pasó a ser una sociedad rural. Pero después se cambió 3 veces de nombre y se vendieron las acciones y todo fue cambiando. O sea, los dueños que hay hoy día, nosotros mismos que estuvieron... Y Mario, y la actividad que se quería rescatar, que era la hípica, hoy día no existe. Exactamente. Hoy día se sostienen 3 clubes hípicos en el país. ¿Cuántos habían? Hace 20 años que ya no corren los caballos, no, 18 años. Entonces yo creo que ya es el tiempo, Mario, de decir, ¿sabes qué? Es verdad, fue una donación con un fin específico, pero... fue donación. ¿Verdad que dices que fue... Terreno de colonización. De colonización. Eso pero no es donación. Bueno, tú inviertes en un terreno, pero aquí ¿no es cierto? Y después te entregan lógico, y se hace hasta el día de hoy. En la ciudad que sería bonito que sea lindo también, como todo. Sí, en eso concordamos todos. Sí, pero ese es un punto importante, el que ustedes nombran, en el sentido que por eso hoy día está congelado, porque hay diferentes opiniones sobre lo que hay que hacer en este... Pero legalmente es un terreno particular, claro, de unos señores, ¿no es cierto?, que ellos podrían hacer lo que quieran dentro de ciertas normativas que exija un plan regulador bien hecho. Aquí lo que hicieron, dejaron de lado esto, porque es el lunar que tiene la ciudad hoy día, donde no hay condiciones de trabajo. Ahí tú no puedes edificar nada hoy día, nada. El problema es el solamente está destinado a club hípico, así lo dice el plan regulador. Sí. Es decir, ahí no puede haber una cancha de fútbol, ¿sabías tú? Ahí no puedes hacer un parque. O sea, no va a ser un estadio. ¿Ah? Pero Dante, hay que modificar el plan regulador. Perdóname la torpeza, eso es una estupidez. Así, tú lo dijiste. A donde lo plantees y a quien lo escuche, señor Derpich, si nos queremos tratar de apellido. Es un área verde dedicada a club hípico. Sí. Por lo tanto, ahí tienen que correr caballos. Legalmente. Exactamente. Tú no puedes ahí instalar un almacén adentro. Y las cosas que hay hoy día funcionando, están funcionando porque tienen patentes de antes de que se hiciera el plan regulador. Por lo tanto, han mantenido esa misma patente. Pero si tú hoy día quieres hacerte un restaurante ahí, no puede. Te dicen que no, señor, no puede. Bueno, interesante. Así es. Muy interesante. Gran tema que se puso sobre la mesa. Justamente. Además, tertulia magallánica pone las cartas sobre la mesa. Claro. Qué mejor. Pero Dante tiene, ¿cierto?, el proyecto, y lo que dice Fernando, bueno, eso es, ¿cierto? Aquí algo mantiene congelado esto. Eso permitiría traer nuevos inversionistas. Pero claro. Hacer grandes cosas. Imagínate una arena. ¿Dónde puedes hacer una arena en Punta Arenas? Tiene que ser un lugar amplio, donde tenga buenos estacionamientos para 400, 500 o 1000 vehículos. Esos son, no dije 24 hectáreas, en realidad son 21 hectáreas y tantas. Significa prácticamente todo el centro de la ciudad, 20 manzanas de la ciudad. Ese es el espacio que hay ahí. Por eso, además, el centro por eso quise mostrar la foto, porque cuando uno pasa a nivel de vehículo... No lo ve las latas feas ahí. No es mucho. Claro. Eso es un espacio muy grande. Buena muralla para hacer un mural. También. No, yo creo que es interesante este tema, porque este es, como tú dices, es un punto en lunar dentro de la ciudad, que es un vacío. Hoy día es un vacío.
pero que yo creo que hay mucha gente que lo está mirando con diferentes ojos. Hoy día algunos pensarán, capaz que acá tenemos que colocar viviendas sociales, otros dirán, no sé, acá tiene que ser un equilibrio, tiene que haber una mixtura, pero es un debate. Yo creo que aquí tiene que haber algún concurso de ideas, tiene que haber gente planificadora relacionada con el urbanismo, porque es un espacio que está ahí para poder trabajar y hoy día ya ha pasado mucho tiempo. Pero dime una cosa, yo puedo hacer público, ¿no es cierto?, que en el terreno que tú tienes, no tienes tu casa, yo no quiero que esté la casa ahí, quiero sembrar que sea de siembra exclusivamente. Entonces yo por un decreto digo siembra, pero tú es tu terreno. ¿Ah? ¿Por qué a los propietarios, no es cierto, no le piden a ver qué es lo que pueden hacer? Ellos ya presentaron, porque justamente esto fue así. Le pidieron al club hípico, ¿ustedes qué tanto quieren hacer aquí? Bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? Ahí se presentó el proyecto y ahí quedó, lo entraron muy bonito, todo lo demás, pero nadie hizo nada. Claro, son hasta el día de hoy. Esperemos que en este nuevo plan regulador tengamos luces y podamos hacer algo. Que hayamos sido un aporte. ¿Cuándo sale el nuevo plan regulador? Todavía no se llama licitación. Hay que licitarlo y hay que hacerlo. Amigos, sí, hay que esperar un poco. Amigos, muy interesante este programa. Quedamos con hartas cartas sobre la mesa respecto a un tema importante, un lunar ahí en pleno centro de la ciudad. Así que se agradece al contrario tu presencia, Fernando. Siga embelleciendo los muros de la ciudad. ¿Cuál es la obra más que te tiene más contento como arquitecto dentro de la ciudad? Te puedo nombrar una sola obra porque en realidad las que más me han gustado, las más de corazón que me han gustado a mí han sido los rescates patrimoniales, que he trabajado mucho. ¿Cómo así antes? Como por ejemplo rescatar la casa más antigua que existe en toda la Patagonia, en el cono sur de América. La casa Stirling, que está hoy día trasladada en Puerto William. Puerto William. Ese fue un trabajo realmente maravilloso, digamos, que ¿Esa casa estaba dónde? Esa casa estaba en una bahía casi cerca al Cabo de Horno. Y fue un descubrimiento que lo hizo un mochilero suizo, que llegó un día a mi oficina y me dice, mire esta foto, don Dante, usted que sabe de esto, que se bla. Nos hicimos muy amigos. Definitivamente ese hombre se quedó a vivir en Puerto William, se casó y vive allá hasta el día de hoy. Y ese hombre fue el que descubrió la casa porque leyendo libros dijo, oye, esta casa, esa es la casa más antigua. Esa la de Puerto Yartur. Bueno, es una maravilla. No, la de Yartur también la rescaté, pero esa es más moderna ya. Más moderna, entre paréntesis, claro, 1906. Seguimos conversando fuera de cámara porque esto está muy interesante. Muchas gracias, amigos. Thank you.